El caso Roldán fue probablemente el caso de corrupción que más dañó al gobierno de don Felipe González y que más éxito supuso para la prensa. Que el director de la Guardia Civil, don Luis Roldán, nombrado por don Felipe González y que se especulaba incluso que podía llegar a ser ministro, fuera pillado en un doble caso de corrupción, por un lado comisiones ilegales de constructoras para las obras de la Guardia Civil y por otro pillando de los fondos reservados, hundiría la imagen del gobierno felipista. En primera instancia, el periódico que desveló el caso fue el Diario 16, que dirigía don José Luis Gutiérrez. Fue el último gran trabajo de investigación de Diario 16. Quien firmaba la noticia era el jefe de investigación, el señor Irujo. El hecho de que como cofirmante, junto al señor Irujo, estuviera el apellido Mendoza, que era el seudónimo del señor don José Luis Cervera, que era ex agente de la Guardia Civil, hizo pensar que era por ahí, por la vía de donde había llegado la filtración del caso. En la primera etapa, dirigentes del Partido Socialista defendieron a su compañero el señor Roldán, como don José Luis Corcuera o, sobre todo, el entonces ministro de Interior, don Antonio Asunción. En noviembre de 1993, el ministro de Interior, don José Luis Corcuera, anunció su dimisión tras conocer que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal su Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Corcuera. El director general de la Guardia Civil, don Luis Roldán, anunció que en solidaridad con el señor Corcuera, él también se iría, pero lo que pretendía ser una salida digna se convirtió en algo repentino y amargo cuando el director de Diario 16, don José Luis Gutiérrez, publicó en su periódico que el señor Roldán había acumulado un patrimonio de 400 millones de pesetas, una cantidad que no se correspondía con su salario. El señor Roldán acusó abiertamente a los periodistas de Diario 16 de mentir. No, que no le estoy desmintiendo, le estoy diciendo que ustedes mienten, que es muy distinto. Sí, o sea, no tengo que desmentir nada, estoy manifestando claramente que ustedes mienten. El caso Roldán, un equipo dirigido por usted, está el señor Irujo Sí, y tal, sí. no sé bien cómo consiguió el que yo creo es de los mayores escándalos de corrupción del felipismo. Bueno, el caso Roldán, hasta el punto de que el propio González nos dio las gracias, ¿no? Porque le iba a nombrar ministro del Interior, ¿no? Y nos dio las gracias, no sé si en un ejercicio de supremo de cinismo o de hipocresía o un acto de sinceridad insólita y poco frecuente, ¿no? Porque nos costó muchos disgustos, concretamente a mí, pues claro, me empezó a pegar brincos la mesa como si fuera la de un parapsicólogo y estuvieras trayendo a un ectoplasma a mi mesa de director, ¿no? Porque los teléfonos brincaban todos al mismo tiempo. Pero claro, el director general de la Guardia Civil decir que se ha llevado el dinero de los huérfanos y que es uno de los mayores corruptos, pues aquello organizó una convulsión tremenda que incluso desde el rey para abajo pues todo el mundo llamó, ¿no? Y bueno, ahí aguantamos. Pero otros medios continuaron tirando del hilo. El dúo investigador que formaban los periodistas don Antonio Rubio y don Manuel Cerdán se había instalado en el mundo tras romper con don Juan Tomás de Salas. Ellos publicaron que altos mandos del gobierno del PSOE se estaban llevando al bolsillo parte de los fondos reservados. Entre los que se habían apropiado de este dinero, teóricamente reservado para asuntos de seguridad nacional, estaban junto al señor Roldán el número 2 de Interior, don Rafael Vera, el director de Seguridad del Estado, don Julián San Cristóbal, y el director de la Policía, el señor Rodríguez Colorado. Todos ellos serían condenados a penas de cárcel años después. Pero fue el señor Roldán el que iba a hacer más ruido. Conforme el caso iba avanzando, los apoyos al señor Roldán iban descendiendo. E incluso surgió el rumor de que se iba a fugar de España. Fue entonces cuando el ministro don Antonio Asunción negó tajantemente que eso se fuera a producir. Por eso, cuando el señor Roldán se fugó, al señor Asunción no le quedó otra que dimitir como ministro de Interior. También don José Luis Corcuera, que era ex ministro de Interior, dimitió como diputado para pagar por haber respaldado públicamente al señor Roldán. En mayo de 1994, cuando el ministro de Interior, don Antonio Asunción, trataba aún de defender la honorabilidad del señor Roldán, este, temiendo su inminente detención, optó por fugarse del país. Una escapada que provocó la inmediata dimisión del ministro. Fue el mayor escándalo de todo el mandato de don Felipe González. Resuelto afrontar mis responsabilidades políticas presentando mi dimisión al presidente del gobierno. El señor Roldán, si tiene que hacer acusaciones, que las haga, y confío que tendrá tiempo en la cárcel para hacerlas. Lo curioso es que mientras el señor Roldán estaba escondido, fugado de la justicia fuera de España, concretamente en Francia, y los agentes de la policía española no eran capaces de encontrarlo, sí lo encontraron dos periodistas, don Antonio Rubio y don Manuel Cerdán, que además le realizaron una entrevista que se publicó
en varias portadas en serie en el diario El Mundo de don Pedro J. Ramírez. Los periodistas del diario El Mundo, señores Rubio y Cerdán, lograron una importante exclusiva al publicar una entrevista al huido y escondido señor Roldán, sin, por supuesto, explicar cómo ni dónde habían hablado con él. El nuevo ministro de Interior, don Juan Alberto Belloc, ofreció 12 millones de pesetas a los periodistas para que le revelaran dónde estaba Roldán. Nos sometieron a un acoso durante un mes, a una vigilancia, a un seguimiento. Al principio era un seguimiento bastante alejado por parte de ellos, pero después ya fue un sometimiento a un acoso que denunciamos en los tribunales y que al final se archivó, pero es que no podíamos trabajar porque llevábamos todos los días 2 coches detrás de nosotros y Antonio y yo teníamos que practicar todo tipo de métodos. Fue uno de los mayores éxitos del diario El Mundo y de estos periodistas. Es más, a partir de ese momento, don Manuel Cerdán y don Antonio Rubio, que no revelaron cómo habían dado con el señor Roldán, ganaron mucho más prestigio como gente que protegía a sus fuentes. Fue entonces cuando sectores de los servicios secretos, de las llamadas cloacas, que estaban en contra del entonces equipo dirigente que encabezaba el general Manglano, entraron en contacto con los señores Rubio y Cerdán. Concretamente, el grupo que encabezaba el comisario, don José Manuel Villarejo, que en la práctica se convertiría en la mejor fuente de filtraciones para el diario El Mundo. Después, en el año 95, escribe una carta al Ministerio del Interior donde habla de sus periodistas infiltrados, que tenía periodistas infiltrados que eran Manuel Cerdán y Eduardo y Antonio Rubio. En sede judicial. Una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos se ha producido hoy. El prófugo más famoso de la democracia española, el hombre que con su vida provocó la mayor tormenta sufrida por el Ministerio del Interior, Luis Roldán, ha sido detenido. Su vida ha durado desde el 27 de abril del año pasado, de 1994, el día en el que tenía que comparecer ante la juez Ana Ferrer. Tenemos más datos. Luis Fernández, buenas noches. Hola, buenas noches. El comunicado oficial dice textualmente que Luis Roldán ha sido detenido en un país extranjero por la policía española. En 1995, el nuevo ministro de Interior, don Juan Alberto Belloc, anunció al mundo que por fin los agentes españoles habían logrado capturar a Roldán y que lo habían hecho en Laos, en Asia, lo que permitió al señor Belloc presentar en rueda de prensa la captura de Roldán como un éxito policial. Pienso que es una buena noticia que podrá transmitir al conjunto de los ciudadanos que las instituciones funcionan. El gobierno, la policía, ha hecho ya su trabajo. Ahora, por favor, dejemos trabajar. Podemos decir, lo único que diré es que el gobierno de España no ha pactado, no pacta nunca. El gobierno de España nunca negocia, nunca pacta. Y eso tiene que quedar absolutamente claro. Pero la fiesta le duró poco. El diario El Mundo, a través de los señores Rubio y Cerdán y de su equipo de fuentes que encabezaba el señor Villarejo, demostraron que en realidad Roldán no había sido capturado, que él se había entregado. Es más, que habían ideado todo un operativo para simular que había ido a Asia y a Laos para que tuvieran que hacer un tratado de extradición en el que se especificara que solo podía ser juzgado por cohecho y prevaricación, dejando fuera otros posibles delitos como terrorismo de Estado o espionaje. El señor Roldán se entregó y pactó con las autoridades de Laos su entrega. No lo han dado detenido, sí. Detenido. Que se lo han dado detenido, Bien. no que lo han detenido. Señor Olivares, aquí está la documentación que lo acredita. Lo FAS que el Ministerio de Justicia de Laos envía al Ministerio de Justicia español. Al señor Belloc, las condiciones que propone, una de las condiciones concretas es que solo podrá ser juzgado por cohecho y malversación. Todos los demás delitos no pueden ser juzgados. Saca usted con el señor Cerdán una información que parece que no va en esa dirección y al día siguiente sale el ministro y reconoce que sí, se aceptaron unas condiciones que se puede decir que obligaron a desdecirse a un ministro en 24 horas. Bueno, el ministro no dijo verdad cuando dio la rueda de prensa, documenté y acredité que lo que estaba diciendo no era verdad en base a unos documentos que teníamos en nuestro poder en aquellos momentos, tanto el señor Cerdán como yo. Y lógicamente tuvo que volver a puntualizar y a rectificar. Aquel descubrimiento, que encima había adelantado a don Antonio Rubio por televisión unas horas antes de que fuera publicado, obligó a don Juan Alberto Belloc a dar una segunda rueda de prensa para matizar lo que había dicho el día anterior. La decisión que tuvo que adoptar este ministro es, con ese documento del gobierno de Laos, envío a mis policías, a la policía, a detenerlo y traerlo a España.
o lo dejo en Laos, para que siga gozando de impunidad y probablemente pudiera fugarse a otro país. Es la única decisión política que tuvo que adoptar el ministro. Y no dudo en absoluto de haber adoptado la decisión política correcta. Fue un nuevo éxito del diario El Mundo, de su equipo de investigación y del comisario Villarejo. Hay euforia en el Ejecutivo español por la detención de Luis Roldán. Es lo único que conocemos, por lo tanto, por el momento que ha sido detenido en un país extranjero. Ni siquiera sabemos, Luis, de qué país se trata. Me llama la atención porque como el titular fue Roldán detenido en Laos y extraditado a España, y él repetía que no, nunca había estado en Laos. Nunca. Roldán nunca estuvo en Laos. Estuvo todo el tiempo en un apartamento de París, allí escondido, salía muy poco. Eso él también me lo contó después, porque ahí hubo un encantador de serpiente que se llama Francisco Paesa Sánchez, que en mi libro yo lo llamo el espía de las 1000 caras, y en este caso tenía alguna de esas caras, porque engañó a Belloc y engañó a Roldán y se forró en ese trabajo, y fue quien convenció a Roldán de que había una entrega pactada, limitada, que cuando llegara a España le iban a limitar los delitos, y convenció a Belloc que lo iba a entregar y que procedía de Laos. ¿Y dónde están los 1.800 millones, Luis Roldán? Fue transferido a unas cuentas a Singapur por el señor Paesa. Si llegamos a la conclusión de que Paesa tiene el dinero, ¿por qué no se ha perseguido? ¿Por qué no se persigue a Paesa? ¿Por qué nunca se busca a Paesa? Esa es la pregunta del millón. Luis Roldán. Pues venía con el propósito, como he dicho antes, de intentar explicar dónde está el dinero, que es la pregunta que a mí me Pues parece. nadie lo diría, porque yo se lo he preguntado 1000 veces y no lo ha dicho No, usted. no, yo le he contestado con datos precisos. O sea, usted ha venido de que- expresamente a decir y- que el dinero lo tiene Paesa. Exactamente.